Encontramos la pandereta, por aquí encontramos los platillos, el xilófono, las maracas, la marimba, bueno, todos estos que vemos acá. Y el tambor. ¿Por qué les hablaba del tambor? Porque resulta que el tambor es uno de los instrumentos también más antiguos y realmente los instrumentos de percusión, pues antes de la voz, digamos que como les mencionaba antes, es el instrumento primordial y el primer instrumento que tenemos todos los seres humanos. Pero los instrumentos de percusión fueron esos primeros instrumentos que el hombre empezó a explorar, precisamente por la facilidad y porque los teníamos al alcance. Vamos a ver un poco el origen del tambor. Resulta que el origen del tambor por allá se remonta a la prehistoria, cuando los hombres estaban en sus comunidades y empezaron ellos a explorar esos elementos que tenían a la mano. Entonces tenían palos, tenían, por ejemplo, los árboles, digamos, las cocos de los árboles, también los cráneos de los animales. Y básicamente con estos elementos ellos empezaron a comunicarse, a de pronto a generar sonidos, y en el momento que ellos sienten que ese sonido les sonó agradable, pues ahí es donde se cree o se dice que nacen los instrumentos de percusión, cuando esos sonidos que el hombre hacía les suena agradable a su oído. Y resulta que como este instrumento es de origen africano. ¿Y qué pasa? Por allá en África, cuando estábamos en esa época de la esclavitud, que empezaron a traer todos estos esclavos a diferentes regiones, pues ellos ya no tenían su tambor, ya no tenían ese elemento, que además de todo, y es muy importante también aclarar, que el tambor en sus inicios, pues digamos que se utilizaba también como un instrumento ritual, porque a través del tambor hacían danzas, llamaban a sus dioses en aquel entonces las comunidades. Y resulta que cuando se produce esta época de la esclavitud, cuando todos estos africanos fueron esclavizados, pues ellos se quedan sin su instrumento y en las regiones donde ellos estaban empezaron, digamos, a improvisar con herramientas que tenían a su mano. Entonces ahí empezaron a hacer también esos diferentes tipos de tambores. Vemos que hay unos más pequeños, otros más grandes y que también tienen un nombre. Pero digamos que era precisamente también tratando de encontrar un poquito de su cultura, un poquito para sentirse mucho más tranquilos, y lo hacían con los elementos que tenían a su alrededor. Continuando con la clasificación de los instrumentos, vamos a ver los instrumentos electrónicos. Entonces ahorita les hablaba de que los instrumentos, por ejemplo, de cuerda, los instrumentos eléctricos, y electrónicos también, que son básicamente los que necesitan ser amplificados para que suene. Entonces ustedes me dicen, profe, pero usted me dijo que la guitarra era un instrumento de cuerda, y yo aquí, por ejemplo, veo una guitarra. Pero resulta que tenemos guitarras eléctricas y tenemos guitarras acústicas. ¿Cuál es la diferencia? La guitarra acústica, o en muchos casos es electroacústica. ¿Qué quiere decir? Simplemente tiene las características del instrumento acústico, pero se puede amplificar. Pero la guitarra eléctrica no se puede, digamos, producir el sonido, digamos, escuchar el sonido, si no está amplificada, porque digamos que se escucharía de una forma muy bajita. Entonces, esos instrumentos electrónicos son los que son fabricados por el hombre y digamos que requieren ya también de unas condiciones. Entonces, por ejemplo, la organeta. Ahorita vemos que el piano lo encontramos dentro de los instrumentos de cuerda, pero la organeta, que es, digamos, una forma también de tener al alcance el piano, porque el piano además es un instrumento pues que es súper complicado de transportar, que lo tenemos que afinar, que hay personas que son expertas afinando pianos, pero la organeta es totalmente eléctrica, totalmente electrónica. Entonces, ¿qué pasa? Que necesito, en este caso, la corriente eléctrica para que este instrumento pueda sonar. Por acá vemos también unas baterías, que las baterías también estarían dentro de esos instrumentos de percusión, pero también tenemos unas baterías eléctricas. ¿Qué pasa con esas baterías eléctricas? Lo que hacen es que, miren que la batería es un instrumento grande que tiene el bombo, que tiene tones, que tiene platillos, y una batería eléctrica lo que hace precisamente es que simplifica, digamos que lo hace de una forma mucho más sencilla para que el músico lo pueda transportar
pero que solamente suena si está en este caso amplificada. ¿Por qué? Porque esos instrumentos eléctricos no tienen una caja de resonancia. Entonces no es posible que ese sonido, digamos, que se mueva y que viaje a través de las ondas para que llegue a nuestros oídos. Entonces aquí vemos esa clasificación de los instrumentos, esa clasificación básica. Y ahora, luego de conocer un poquito de los instrumentos que tenemos, vamos a mirar o vamos a empezar ya con nuestra clase de instrumentos con material reciclado. Y primero vamos a identificar cuáles son esos materiales reciclados. Entonces resulta que precisamente todos los materiales reciclados son esos materiales que les podemos dar un segundo uso luego del uso, digamos, que tienen convencional. Por acá vemos, por ejemplo, las botellas, donde vienen líquidos, donde vienen gaseosas, donde vienen licores, pero que bueno, ya cumplieron su uso, pero ¿qué voy a hacer ahora con esas botellas, cierto? Están por aquí las latas de gaseosa, por aquí están las botellas plásticas y por aquí está el cartón. Entonces, todo ese material reciclado es ese material que se le puede dar un segundo uso y eso es lo que vamos a hacer nosotros en la clase de hoy. Entonces yo voy a pasar por aquí donde tengo todo este montón de instrumentos. Lo primero es que les quiero mostrar algunos instrumentos que tenemos, digamos, pues ya sin materiales reciclables. Por acá tenemos una maraca, que es un instrumento de percusión. Vamos a mirarlos por acá. Por acá tenemos un llamalluvias, que precisamente se llama llamalluvias o palo de agua, porque digamos que su sonido imita precisamente la lluvia. Por acá tenemos una pequeña zampoña, que es uno de los instrumentos que les mostraba ahorita, que hay muchos tipos de zampoña, hay tollos también, que son otros instrumentos que son muy similares a este y que los que les decía se utilizan normalmente para la música andina. Por acá tenemos la flauta, que ya por ahí ustedes la habían escuchado. Tenemos el triángulo, que es un instrumento también de percusión, y aquí vamos a poner mucha atención con este triángulo porque el ejercicio que vamos a invitarlos a hacer ahorita tiene que ver mucho con esto. Resulta que si este triángulo tiene, por ejemplo, una cuerdita acá, si yo mi triángulo lo tengo suspendido en el aire, quiere decir que no hay ningún cuerpo que esté impidiendo su vibración, mi triángulo va a sonar. ¿Qué pasa si este triángulo yo lo agarro con mis manos? Vamos a ver. ¿Por qué sucede esto? Porque el triángulo, en este caso, este material que es hierro, no puede vibrar. Si yo lo tengo sostenido, es como si yo a la guitarra le tapara la boquita o a nosotros nos taparan la boca, no podríamos hablar. Entonces, debe estar suspendido en el aire para que mi triángulo pueda sonar. Y ahorita les digo por qué es importante que tengamos esto en cuenta. Vamos ahorita con estas semillitas, que como ustedes se dan cuenta también son instrumentos muy orgánicos que suenan además muy cercanos a la naturaleza porque son hechos con materiales precisamente que provienen de la naturaleza. Y ustedes ven aquí son unas semillas simplemente que son cortadas por la mitad, que son digamos, unidas a través de hilos y ya pues lo que cada uno le quiera hacer desde el arte estéticamente. Entonces aquí tenemos uno, por acá tenemos unos huevitos que también son unos instrumentos de percusión. Y resulta que por aquí en esta mesa yo tengo un montón de materiales reciclados. Entonces vamos a empezar. Acá tengo, por ejemplo, es el tarro de galletas. Es un tarro de unas galletas que tenía en mi casa, que por allá lo tenía y que es precisamente de lata. Entonces, yo le eché, les voy a mostrar por acá para que todos vean. De pronto muchos en los pueblos conocen esto. Vamos a ver si alcanzamos a hacer por aquí el acercamiento. Esto se llaman chirillas. Digamos que popularmente son conocidos como chirillas, pero son los frutos del higuerillo. Resulta que estas chirillas, digamos que no solamente se utilizan para los materiales, para los, digamos, instrumentos reciclados, no. Las chirillas también son utilizados para construir, por ejemplo, el llamalluvias. Entonces, ahí está, ¿cierto? Entonces, estos materiales, los que viven por allá en los pueblos, tal vez en zona rural, cuando las vean por allá, las van a recoger porque podemos hacer instrumentos musicales con chirillas, la hoja, el fruto, perdón, del higuerillo, que son como unas bolitas por allá como con chocitos y cuando se secan
lo que sale es que son un instrumento que cuando se secan son muy, muy duras. Entonces, ¿qué pasa? Aquí yo voy a construir un instrumento que se llama guache. El guache es un instrumento de percusión que suena más o menos así. ¿Y por qué se produce este sonido? Porque les decía, es hueco por dentro, tiene las chirillas y además es de metal, es de lata. Entonces, aquí tengo el guache a partir de instrumentos, de elementos reciclados. Entonces, ¿qué pasa? Resulta que el llamalluvias, por ejemplo, miren acá. Escuchen el sonido, ¿cierto? El llamalluvias, y ya voy para allá porque, ¿cómo les parece que yo estaba construyendo un llamalluvias? Lo dejé así para que todos puedan ver el proceso. ¿Qué pasa? Este llamalluvias es lo que yo quiero construir acá, que lo construyo a partir, en este caso, de 2 tubitos de papel higiénico. Pero podría utilizar incluso muchos más grandes. Hay llamalluvias más pequeños, hay llamalluvias muchos más grandes. ¿Y qué pasa con el llamalluvias? Resulta que el guache, por ejemplo, si ustedes ven, es coco. Pero el llamalluvias y la magia del llamalluvias es esta. Vamos a ver si alcanzamos de pronto a poncharlo. Ahí vamos a ver. ¿Qué pasa? Que este llamalluvias tiene, en este caso son unos palitos, yo utilicé unos palitos o pueden ser palillitos de dientes también, digamos, tratando de hacer una espiral dentro del tubito. Entonces aquí voy a mostrarles el tarro, por ejemplo, que el tarro es, miren acá, el tarro es coco por dentro y alcanzamos a ver las chirillas al fondo. Y el llamalluvias, por el contrario, tiene, digamos, un mecanismo que lo que genera es que cuando yo le voy a echar las chirillas, esas chirillas van a chocar con todos estos palitos que tengo en este caso y va a producir precisamente ese sonido de la lluvia, ese sonido que ahorita escuchábamos. No sé si alcanzamos a ver, lo que pasa es que voy a quitarle por aquí el collar y van a darse cuenta que tiene unos punticos. En el caso de este llamalluvias, estos punticos son hechos con clavos, porque esto es madera. Entonces, ¿qué pasa? La persona que creó y que hizo este llamalluvias, lo que hizo fue ponerle unos clavitos y claro, al chocar esas chirillas con con esos clavos, pues es donde genera digamos, ese sonido. Vamos a hacerlo práctico para que ustedes lo puedan entender. Entonces yo voy a sacar por acá unas chirillas, voy a sacarlo acá de mi guache, acá están, y se la voy a echar a mi llamalluvias, que ya como les conté, tiene adentro esos palitos. Vamos a echarle un poquito más. Vamos a echarle un poquito más. Y lo que yo hice fue que simplemente con un cartón o con una cartulina que yo tenga reciclada, luego de una exposición en el colegio, lo que hago es taparlo. Ahorita lo voy a poner con cinta y miren lo que pasa. Si se dan cuenta, el sonido que producen las chirillas al chocar con los palos me da esa diferencia de este instrumento a este instrumento. Entonces, vamos a un corto recreo y ya viene Espinita porque creo que por ahí nos tiene una sorpresa. La música habita en todo, el espacio en general. Nuestra voz es el primer instrumento musical, instrumento musical. Es que el asunto es muy simple, si tenemos un oído, cualquier elemento puede producir un buen sonido, producir un buen sonido. Una caneca con agua, la tapa de la cocina, alguien que toca la puerta o que corre la cortina, o que corre la cortina, todo produce sonido y si se le da cadencia podría llegar a ser música en total esencia, música en total esencia, con un simple lapicero
que en el bolsillo nos cabe. Podemos fijar la pauta mientras tocamos la clave, mientras tocamos la clave. Buenos días, me pintó un niño, como me lo compró mi abuelita y como es liso, yo le puse cartulina y lo rayé para que se viera con cuadritos. Y como las fichas eran lisas, yo lo rayé para que se vieran como los cuadritos. Buenos días, acá estoy en mi cuarto y mi cuarto tiene dos colores terciarios. Este es azul verdoso y este es amarillo verdoso. Para aprender y divertirse igual, Profes Melos. Llegó el programa más sensacional, Profes Melos, porque el saber nos da felicidad. Profes Melos, para reír, soñar, imaginar. Profes Melos. Cuando estás en casa y quieres aprender, quieres estudiar, Profes Melos, Profes Melos. Para ser un pilo tienes que prender el TV y mirar. Profes Melos, Profes Melos. El programa que en la casa todos ven para disfrutar. Profes Melos, Profes Melos. Vamos a mover las manos y los pies, vamos a bailar. Profes Melos, Profes Melos. Para crear, sonreír y jugar. Profes Melos. Estamos melos, vamos a estudiar. Profes Melos. Se me cayó este palito. ¡Ay, no! ¡Qué emocionante esta clase con instrumentos, con materiales reciclados! Es que es muy importante que estemos cuidando siempre nuestro planeta. Además que todo ese material que generamos, pues miren que podemos hacer grandes cosas. Y yo les voy a contar a ustedes que están en casa que hay muchos, pero muchos grupos que hacen música profesional a partir de elementos reciclados. Vamos a saludar a Samantha desde Marinilla, porque yo sé que Samantha nos tiene muchas cosas para contar de la música. ¡Hola, Samantha! Hola. Ay, Samantha, no te imaginas lo emocionada que estaba ahorita, que estaba viendo ese video cuando tú estabas cantando. Le voy a contar a todos los niños y las niñas melas que no saben. Ahorita al principio vimos por allá que había una niña hermosa con una voz preciosa cantando y ella es Samantha y es precisamente a la que tenemos en línea, ¿cierto, Samantha? Sí. ¿Cómo estás? Bien. Samantha, ¿tú has hecho instrumentos con materiales reciclables? Sí, una vez hice un llamalluvias. Ay, ese llamalluvias suena muy lindo, ¿cierto que sí? Sí. Samantha, pero imagínate que yo quería que tú le contaras a los niños y a las niñas, porque es que esa canción de niños y niñas, muchas gracias, bueno, que no me la he aprendido, pero que me gusta mucho, cuéntales, esa canción es de quién, cómo fue que nació esa canción tan bonita para que ellos conozcan un poquito del origen de esa canción. Pero han sido ejemplares, pues llenos de alegría, de vida y optimismo. La compuso mi papá y yo, la compusimos mi papá y yo, y es para todas las niñas, porque a pesar de toda la pandemia, entonces, pues igual sigue saliendo adelante. Ay, Samantha, es que mira, a mí me encanta esa canción y yo te tengo que confesar que la primera vez que yo la escuché, ay, se me hicieron los ojitos chocolate, porque es que, pues, es una detención muy dura, ¿cierto que sí, Samantha?
Sí. Bueno, Samantha, y entonces, aparte de esa canción tan bonita, ¿le quieres mandar un mensaje a todos esos niños que te están escuchando, que los motives a que sigan también ahí concentrados en el arte y con mucha disciplina? Porque mira que tú eres muy disciplinada y mira tantos logros que has obtenido. ¿Qué mensaje les quieres dejar? No les quiero dar un mensaje, sino que quiero tocar una canción en el piano. ¿Quieres tocar una canción? Sí. Dale pues, Samantha. Bueno. A ver. ¡Qué emoción! ¡Ay, no! ¡Ay, Samantha! Está hermosa, muy bien. Está preciosa, preciosa, preciosa. Muchas gracias por siempre estar conectada con nosotros. Y ojalá sigas, porque realmente vas a ser una artista. Seguramente en unos años van a hablar mucho de Samantha Sánchez, que va a ser una gran artista de nuestro departamento y de nuestro país. Sammy, te mando muchos besos y muchos abrazos. Y gracias por seguir ahí siempre conectada con Profes Melos. ¡Chao, Sammy! Ay, bueno, ahora que Samantha estaba tocando el piano, yo quería mostrarles algo aquí muy rapidito y es un instrumento que estoy investigando que se llama el botellófono, pero en este caso va a ser el basófono. Y les voy a mostrar por aquí una pequeña imagen. Aquí está. El botellófono, que es un instrumento que se genera a partir de botellas, en este caso el que vemos en el tablero, de botellas de vidrio, pero también en este caso que son vasos con agua. Vamos a recibir la llamada de Emanuel, a ver si Emanuel de pronto aquí nos ayuda un poquito de cómo salimos de este lío del botellófono y del vasófono. Emanuel, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Emanuel? Muy bien, gracias. ¡Ay, qué alegría escucharte, Manuel! Emma, ¿cuántos años tienes? Tengo 19 años. 19 años, Emanuel, ¿y te gusta la música? Sí, incluso estoy estudiando música en el ITM y toco piano. ¡Ah! ¿Y tocas piano? Ay, Emanuel, o sea que llamaste justo en el momento indicado para que salgamos de este lío del basófono y del botellófono. ¿Alguna vez lo habías escuchado? Ese no lo había escuchado. Sí. Primera vez que escucho ese. Ay, entonces te va a quedar también una tarea muy grande con este instrumento, porque imagínate, Manuel, que a partir de la cantidad de agua que yo le eche a los recipientes de vidrio, ¿cómo te parece que empieza a darme unas notas, como le decía Samantha, muy similares a las del piano? Obviamente tú que eres músico, sabes pues que la vibración no va a ser exactamente igual, pero que a través de las botellas y llenándolas de cierta cantidad, me va a generar una escala, por ejemplo, musical. Y cuando yo le echo mayor cantidad de agua a mi recipiente, el sonido va a ser más grave. Y si le echo menos cantidad, el sonido va a ser más agudo. ¿Sabías eso, Emanuel? Sí. Por ejemplo, vea para que le mostremos a los niños. Ahí está. Uno grande, uno grave y uno pues agudo. ¿Sí lo sentiste, Emanuel? Sí. Emanuel, y qué rico que tú desde esa experiencia que tienes y ya profesional le cuentes a los niños, a ver, o darles unos consejos, por ejemplo, a esos que están empezando también en el mundo de la música, en el mundo de las artes. ¿Qué le podrías decir tú como profesional? Mucha práctica, mucha dedicación y mucha perseverancia. Ay, Emanuel, de verdad, muchas gracias por llamar y compartirnos también todos esos conocimientos tan importantes, porque realmente es vital que todos los niños sientan eso, sientan ese apoyo también de esos profesionales y que a través de la perseverancia, de la disciplina, pues que van a lograr muchas cosas. Emanuel, gracias por llamar, te mandamos muchos besos y muchos abrazos desde aquí de Profes Melos. ¿Te puedo hacer
te puedo contar. Imagínate que yo, a propósito, hice una flauta con, ¿cómo es que se llama? Con zanahoria. ¿Con zanahoria? Sí. Uy, ¿eso cómo suena? Eso suena como una, haga de cuenta, como una trompeta. Como una trompeta. Emanuel, cuéntale a los niños, imagínense ustedes con una zanahoria, cuéntales cómo hiciste todo ese proceso y además para que se generara sonido. Cogí con un destornillador, le hice los huequitos y le saqué todo lo de adentro y ya. Bueno, Emanuel, ahí te quiero hacer una pregunta tú desde lo profesional y para que los niños también se hagan a una idea de esto que estamos hablando. Resulta que esta, por ejemplo, es la flauta. La escala, por ejemplo, que tú lograste con esa zanahoria, ¿es similar? ¿Es exacta? ¿O tú dices, no, bueno, más o menos, de pronto llega la vibración, digamos, del do, pero no es exacta? Cuéntales a ellos cómo hiciste, por ejemplo, para lograr esos sonidos diferentes. No es exacta, pero para lograr hacer cada sonido depende mucho del aire, del que uno va soplando. Emanuel, pero la zanahoria se pudre, ¿cierto? O sea que Sí. podríamos decir que es un instrumento efímero porque, bueno, lo tenemos unos días y me imagino que a medida que el proceso, digamos que la zanahoria se va descomponiendo, pues también ese sonido va cambiando, ¿cierto que sí? Sí. Ay, correcto. no, Emanuel, qué experiencia tan bonita. Ojalá nos pudieras enviar un video también aquí al correo de Profes Melos para que todos estos niños melos y melas puedan animarse a hacer esas cosas en casa. Emanuel, besos, besos, abrazos a todos los niños que también están ahí. Entonces ya escucharon a Manuel desde lo profesional, ya vimos acá unos ejemplos que con todas esas cosas que tenemos a nuestro alcance, instrumentos reciclables, hasta verduras, podemos hacer músicas. Así que no hay excusas porque no tengo una flauta, no tengo un tambor, sino que vamos a crearlos. Les mandamos muchos besos de muchos colores y nos vemos mañana. ¡Chao, chao! Este programa no contiene escenas de sexo o violencia. Contenido apto para toda la familia. Contiene subtítulos en texto escondido o closed caption. Este contenido puede verse en alta definición y de forma gratuita a través de TDT. Yo comienzo a interesarme mucho por el tema de la biodiversidad, de los animales, de los bosques, hace mucho tiempo. Conocí con un compañero el nido de un águila coliblanca cerca del pueblo donde yo vivo, de Yarumal. Y desde ahí entonces hubo como una conexión ya directa con la naturaleza. Creo que es toda esta serie de realidades que me han rodeado las que han llevado a que tome la decisión de ser un salvamontes ya por el resto de mi vida.
La conservación siempre ha sido una de mis atracciones, proteger los bosques. Entonces uno de mis sueños es la conservación, ser conservacionista, desarrollar acciones para proteger bosques en grandes cantidades, ¿cierto? Ese ha sido uno de mis retos, pues como a nivel personal, proteger la máxima cantidad de hectáreas de bosque posible. Conocer como todo ese universo de cosas, de elementos de naturaleza, personas, ideas, es lo que lleva a que tome la determinación de llevar una vida por la protección de la naturaleza, por la conservación de las especies en vía de extinción. En este momento estamos ubicados en el extremo norte de la cordillera central de los Andes. En este lugar existe un bosque de niebla, un bosque pluvial llamado el Alto de Ventanas. Es uno de los lugares tal vez con mayor cantidad de especies endémicas y amenazadas del departamento de Antioquia. También hay muchas especies que habitan acá que se encuentran en las listas rojas de especies amenazadas a nivel global. Este bosque de niebla tiene unas características muy particulares y es que por lo general hay mucha precipitación, hay mucha lluvia. Aquí se calcula más o menos 4.500 milímetros de lluvia anual, más la niebla, la precipitación horizontal que llaman, que es la niebla que se condensa en los musgos, en las ramas, en las hojas, en toda la vegetación y también hace un aporte considerable a todo este volumen de agua que produce esta región. Hay muchos nacimientos de agua, es una estrella hidrográfica prácticamente que vale la pena conservar. Este lugar es uno de los sitios más espectaculares para observar niebla en todo el mundo. La niebla sube por todo este cañón de la Quebrada Santa Bárbara. El aire cálido y húmedo de las zonas bajas del Bajo Cauca y planicies del Caribe es arrastrado por los vientos que vienen del norte y los chocan contra esta estribación del norte de la cordillera central. Ahí se condensa toda esta humedad, toda esta niebla y por eso este lugar es tan especial. Yo me ubico en el mundo, pues, digamos, como en base a lo que a grandes rasgos ha visto la ciencia, y es que estoy viviendo en un planeta que es muy viejo, un planeta que tiene más de 4.550 millones de años, donde apenas apareció la primer vida unicelular hace 3.000 millones de años y donde los humanos apenas surgimos hace 200.000 años, ¿cierto? Que el humano se supone que salió de África hace apenas 60.000 años, que llegó a América hace unos, no sé, 15, 20.000, y que yo llegué hace apenas 38 años a este mundo y que cuando llegué ya el mundo estaba prácticamente destruido. Ya se hablaba de aberturas en la capa de ozono, de calentamiento global, de extinción de especies, y a medida que fui creciendo, viviendo esa realidad cada vez más palpable, y eso debido a unas actividades de la misma sociedad en la que yo vivo. Todo el norte de Antioquia siempre ha sido de vocación ganadera, sobre todo hacia el altiplano norte, y ha terminado afectando mucho este ecosistema. Pienso que la forma en cómo las sociedades que nos han heredado pues estas tradiciones y esta cultura y todo generaron demasiada deforestación. Esto generó muchos cambios en el clima y hoy en día vemos que tenemos cientos de especies en vía de extinción y que de hecho nosotros mismos como sociedad, como humanidad, nos estamos viendo seriamente afectados por estas decisiones que se tomaron en el pasado.
La primera vez que yo supe sobre los árboles de almanegra, de magnolias, fue una vez que encontré un afiche en una papelería en el pueblo de Yarumal que decía: se buscan árboles en vía de extinción. En ese entonces solo se conocían 4 individuos de la almanegra de Ventanas. Decidí armar una constelación de actores y de amigos que conocen del bosque, que conocen de las especies amenazadas, en su mayoría investigadores, y terminamos haciendo una vaca para comprar un terreno que ya teníamos visto donde existían árboles de almanegra y otras especies amenazadas. Este es el almanegra de Guatapé, una especie en peligro de extinción que solo se había registrado en el oriente antioqueño, en el municipio de Guatapé, y luego se registró en el Alto de Ventanas. Existen menos de 100 árboles de esta especie y esto es muy lamentable porque fueron árboles muy abundantes hace más de 100 años y hoy en día los tenemos al borde de la extinción. Y he declarado que mi vida entera se la voy a dedicar a la conservación, a la preservación de esta especie y de su hábitat. Anunciar, vender y comprar. Clasificados de Teleantioquia. En Casa Ferretera, compra tus productos de ferretería a un clic en www.casaferretera.com. Todo en ferretería. Haz realidad tu sueño de ser profesional. Recibe un subsidio durante toda tu carrera en La Americana. Contáctanos en el WhatsApp 311-630-0216, www.americana.edu.co/Medellín. El cambio es ahora. En solo 8 horas, tus prótesis dentales. Llámanos ya 444-0062. ICCT te ofrece programas técnicos laborales en diferentes áreas con más de 20 años de experiencia. Matrículas abiertas, 20% de descuento. Informes al 239-5580. Prepárate en formarte para pasar a la Universidad de Antioquia y a la Nacional. 100% presencial o 100% virtual. 444-0404. ¡Formarte! En Picende nos inspira tu hogar. Por eso atrévete a remodelar tus espacios con formas, colores y texturas exclusivas. Encuentra superprecios del 26 de junio al 24 de julio. Te esperamos. Cumpla su sueño de estudiar, tener casa propia y mejorar sus finanzas con servicios de crédito y ahorro. 444-0226. Amplía tu perfil profesional. Universidad Autónoma Latinoamericana, un aula camino a la excelencia. Programas de posgrados en áreas jurídicas, contables y gerenciales. Inscripciones abiertas. Conoce las ofertas y descuentos en www.unaula.edu.co. Prepárate para la gran feria del juguete de Hora Loca. Del 14 al 17 de julio disfruta de increíbles descuentos, personajes especiales, sorteos, juegos y muchísimo más. Te esperamos. Ven a la María Cano y por esta semana te daremos el 20% de descuento en los programas de pregrado presenciales. Anímate, escríbenos o llámanos. Anunciar, vender y comprar. Clasificados de Teleantioquia. Uno de mis sueños, de las profesiones que yo siempre he querido ejercer, es la conservación. Proteger la máxima cantidad de hectáreas de bosque posible, de conservar especies, de conservar agua, de conservar futuro. Yo creo que la percepción de las comunidades locales sobre el territorio se ha enfocado mucho sobre la parte de explotación ganadera y ha dejado de ver todo el inmenso potencial que hay en los otros recursos naturales de la región. Soy coautora de uno de los capítulos del primer grupo de trabajo del panel de cambio climático. Entonces lo que estamos haciendo es hacer un análisis de la evidencia científica que existe, de cómo viene cambiando el ciclo hidrológico, por qué, o sea, si esos cambios son naturales, son antrópicos y qué puede ocurrir a futuro.
La pérdida de bosques, como por ejemplo el caso de la región de Yarumal, representa grandes riesgos para el sistema climático. Los aumentos en emisiones de gases de efecto invernadero en la atmósfera están dominados por quema de combustibles fósiles, pero también por cambios de uso de suelo. Entonces, particularmente la deforestación que se genera, por ejemplo, para tener grandes extensiones para ganadería, para agricultura, para sembrar otro tipo de cultivos, genera cambio en la vegetación y eso altera el ciclo de carbono. El aumento de las temperaturas en el planeta es un forzante muy grande, pero por ejemplo uno de los grandes motores de pérdida de biodiversidad en Colombia es la deforestación y es por actividades humanas, no es porque las temperaturas del planeta estén aumentando. Entonces es, digamos, como un hecho externo que empieza a contribuir a que las temperaturas del planeta sigan aumentando cada vez más. Toda esta zona del norte de Antioquia, digamos que tuvo una colonización, digamos, más agresiva hace por ahí unos 150 años, que se comenzó pues a hacer como una expansión de la ganadería en estas zonas, que son zonas que no son aptas para la ganadería, pero que era una cultura que se estaba imponiendo en todo el territorio pues colombiano prácticamente. Esa era una visión que había también de país en ese entonces, que el territorio que tenía mejoras, el país que se podía desarrollar, que era tenido en cuenta, era el sitio que era deforestado. Hemos encontrado que el suelo es un elemento determinante en nuestro desarrollo como especie humana. Lo que hacemos con el suelo se representa y se refleja en la atmósfera. Entonces, ahí es donde hay un gran paradigma de entender realmente que la agricultura depende del suelo, que la ganadería depende del suelo y que nosotros dependemos de las dinámicas de esos suelos para poder tener agua, alimento y energía. Actualmente las temperaturas del planeta han aumentado 1 grado centígrado respecto a las temperaturas que habían antes de la industrialización. Ese es, digamos, como el año cero en esta historia, 1850, todavía no había invención de la máquina a vapor, no teníamos acceso a los combustibles fósiles y teníamos una temperatura de referencia. Aquí estamos viendo una animación de cómo han cambiado las temperaturas en el planeta. Vemos zonas cálidas, pero vemos que esas zonas se pueden hacer frías. Pero presten atención acá, años 80, miren cómo este mapa se puso totalmente rojo. Y es porque este ha sido el calentamiento de las últimas décadas. Miren estas temperaturas, aumentos del orden de más de 2 grados centígrados respecto a niveles preindustriales, en donde estamos viendo un mayor calentamiento en la región del hemisferio norte. Miren, por ejemplo, aquí el Amazonas. Esta es una zona que sobre Sudamérica se está calentando también a grandes velocidades. Y eso tiene implicaciones también a nivel de ecosistemas. Entonces uno diría, 1 grado centígrado es algo muy bajito, yo no me doy cuenta si tengo una temperatura de 30 o 31 grados centígrados, pero en términos de la energía que hay ahí, de los impactos que hay en los ecosistemas, ese cambio es muy grande. ¿Qué significa 1,5 grados? Significa colapso de ecosistemas que ya estamos experimentando. Por ejemplo, si nos centramos al caso particular de Colombia, páramos, que son grandes proveedores de agua para grandes urbes, es también un problema para la seguridad hídrica. Ecosistemas costeros, por ejemplo, zonas también de bosque, pérdida de biodiversidad. Estas ya son evidencias que se están presentando a nivel planetario y que particularmente para Colombia son válidas. Ya hay algo que está, digamos, evidenciado desde la ciencia, es la pérdida de biodiversidad masiva. 25% de la biodiversidad global se perderá en el orden de unas décadas. A eso ya se le llama pues la sexta extinción.
realmente estamos en un momento crítico en términos de esta crisis climática. Hay cambios irreversibles, hay cambios que ya no podemos reversar. Sin embargo, los cambios pueden ser peores y las afectaciones pueden ser peores. Nuestras poblaciones, y si pensamos las poblaciones de Yarumal y pensamos todas las poblaciones de Colombia prácticamente, somos altamente vulnerables ante cambio climático. Yo creo que todo este actuar de la sociedad en estos entornos tan sensibles ha sido desmedido. No se ha medido bien cómo interactuar en la naturaleza, cómo vivir la naturaleza, y hoy en día estamos viviendo los efectos de no entenderlo, de no entender el entorno en el que estamos. Colombia es un país inmensamente biodiverso, pero desconocemos y de alguna manera subvaloramos esa biodiversidad y esa diversidad. Y yo creo que en la medida en la que países como el nuestro y las personas de esos países seamos conscientes de esas riquezas, de esos potenciales que tenemos, y que ese potencial no es un asunto para el usufructo humano, sino que es algo que la naturaleza nos ha permitido tener al alcance, es algo que tenemos que capitalizar para precisamente buscar soluciones distintas y formas de vivir diferentes. Se ha demostrado la evidencia científica de que el calentamiento y el cambio actual del sistema climático no se puede explicar sin la acción humana. O sea, esto no es natural, esto no ha ocurrido en el pasado de forma natural, que a lo largo de 50 años tengamos cambios tan acelerados en los distintos componentes. Entonces, la razón detrás de esos movimientos de negación están muy motivadas en razones económicas. Aquí lo que está ocurriendo es un jaque al sistema económico, un jaque a la manera en la que los seres humanos estamos viviendo, y por eso es tan complejo encontrar una solución universal, global a esta problemática. Hemos recibido estas ofertas de empleo para ti. Se requiere asesor comercial interesados en enviar hoja de vida a contacto@ennexus.com.co. Información al 302-206-4767. Se requiere tecnóloga en gerontología. Interesados en enviar hoja de vida a yeseniavergara24@hotmail.com. Información 321-369-1249. No te despegues de nuestra programación, que pronto publicaremos nuevas oportunidades. A diario comemos papas, frijoles y arepas. Nos gusta el jugo de mango y el de lulo. A diario nuestra mesa se llena del producto de unas manos que todo el día están en la tierra. A diario se nos olvida que un campesino está en casi todas las cosas que comemos, tomamos, olemos y utilizamos. Hoy nos llenamos de orgullo, porque las manos de nuestros campesinos han medido la tierra, han separado los minerales y los cereales, han hecho la paz, han derribado las distancias de todos los mares y ríos, han permitido que estemos aquí. Gracias, campesinos de Antioquia. Todos somos agrodescendientes. Hace 52 años, un grito de libertad transformó nuestro mundo. El eco de ese grito retumba año tras año por las calles de cientos de ciudades alrededor del planeta. Este 4 de julio, por primera vez, Teleantioquia transmitirá la marcha LGBTIQ de Medellín. Su mano nos hacía ese grito de libertad, de color, pero sobre todo de hermandad, de humanidad.
Rescata tus tardes con Dale Play. Lunes a viernes, 5:30 de la tarde. Teleantioquia, emociona. Los árboles no están solos en el bosque, pues esto es una comunidad que está viva, que es vibrante y donde todos se necesitan. Es importante entender que para proteger una especie o varias necesitamos proteger el bosque. Luego de entender y conocer un poco la naturaleza del Alto de Ventanas y su estado de amenaza, llega un momento donde con amigos y con personas que conocen también el entorno se habla de la posibilidad de crear reservas naturales, de empezar a proteger el entorno. Me di a la tarea de abordar a muchos de mis amigos, a muchas de las personas que conocí durante mi trayectoria profesional. Comencé a abordarlos con el cuento de hacer un aporte, hacer una vaca para comprar el predio y luego constituir la corporación como una plataforma para desarrollar acciones para la conservación. Y de esa manera es que estamos planteando pues crear una transformación en la manera como se está relacionando el hombre con esta naturaleza de estos ecosistemas. Salvamontes, como otras organizaciones de la sociedad civil, son el ejemplo de la responsabilidad que adquieren las personas desde su estado natural con la conservación de la biodiversidad y nos ayudan a las organizaciones que estamos a cargo de la conservación de la biodiversidad a nivel gubernamental en seguir ese proceso. Sin estas organizaciones, probablemente la función que se pretende hacer direccionada desde el gobierno sería mucho más complicado, porque al final los actores locales son los que hacen realidad la conservación en el sitio. Pues cuando observamos y contemplamos la exuberancia de toda esta naturaleza, de todos estos bosques, comenzamos a pensar como en qué interacciones importantes pueden estar ocurriendo ahí o qué animales o qué especies importantes pueden haber, y uno de esos grupos que uno siempre se sueña conocer como su historia natural o al menos saber su presencia en el lugar son los felinos. Estamos implementando un programa de monitoreo con cámaras trampa para detectar los posibles animales mamíferos de guaguas, tigrillos, grandes felinos tal vez que puedan existir en este lugar. Las reservas están ubicadas en un punto clave porque son centro de endemismos, es decir, hay una cantidad de especies que solamente se pueden encontrar en ellas. Hay una gran variedad de actividades, de estrategias de conservación que se van detonando alrededor de las reservas para fomentar esa relación con la naturaleza y encontrar el equilibrio y la coexistencia entre el hombre y la naturaleza. Esto acá para mí, para la diversidad de aves, pues ha sido especial porque yo aquí he conocido cantidad de aves hermosas, muchas que son endémicas o amenazadas. En total, pues, en la reserva pueden haber fácil más de 250 especies de aves. Conservar estos poquitos espacios que tenemos acá es ganancia para todos, incluso aquí hay cositas que no sabemos ni siquiera que están acá, entonces, y que hay un potencial enorme aquí. Las orquídeas andinas dependen muchísimo de la humedad ambiente. Se podría decir que son como indicadoras de la humedad, de la calidad del clima y de los bosques. Cuando la humedad baja se empiezan a morir las plantas, entonces precisamente como esta zona tiene una humedad tan alta, tanta lluvia, aquí se han podido diversificar mucho las especies de orquídeas.
Hay géneros de orquídeas en los que hemos encontrado aquí más del 10% de la diversidad del género en todo el planeta, por ejemplo. Entonces, es muy representativo. También hemos encontrado varias especies nuevas y explorando solamente por los senderos. No sabemos todavía en las secciones de los bosques que están inexploradas qué sorpresas hay ocultas. Estar en las reservas de salvamontes es reconectarse con la naturaleza y tener la oportunidad de vivir de cerca con especies que solamente están en este lugar. Entonces vamos a revisar entonces los videos de las cámaras trampa para ver qué les vamos a escoger para el video final. Varias especies de tigrillo. Aquí compilamos como lo que apareció en esa cámara. Ay, que es el sector de la Florida. Entonces tenemos el jaguarundi, 4 especies de felinos en la misma cámara en el mismo encuadre. Y el tigrillo lanudo, el ocelote y el jaguar. Y ese sí es el registro más sorprendente pues, de todos los que se han hecho. El primer registro de jaguar acá en la reserva y a 1900 metros sobre el nivel del mar, pues que es como muy poco común. Yo creo que esto resume la efectividad de la reserva para la región, ¿no? Porque lo que tú decías, el jaguar no es usual que frecuente áreas tan altas, o sea, es uno de los registros más altos que se conoce para la especie en el país. Y el hecho de que lo tengas acá, estás diciendo que tú estás generando hábitat para esta especie que tiene unos requerimientos tan específicos. Probablemente la reserva le esté dando la caza al jaguar. El éxito de Salvamontes es trabajar en un objetivo común para el bienestar de toda una sociedad, de todo un ecosistema, de todo un planeta. Anunciar, vender y comprar. Clasificados de Teleantioquia. Haz realidad tu sueño de ser profesional. Recibe un subsidio durante toda tu carrera en la Americana. Contáctanos en el WhatsApp 311-630-0216 www.americana.edu.co/Medellín. En Casa Ferretera, compra tus productos de ferretería a un clic en www.casaferretera.com. Todo en ferretería. ICCT te ofrece programas técnicos laborales en diferentes áreas con más de 20 años de experiencia. Matrículas abiertas, 20% de descuento. Informes al 239-5580. Amplía tu perfil profesional. Universidad Autónoma Latinoamericana, un aula camino a la excelencia. Programas de posgrados en áreas jurídicas, contables y gerenciales. Inscripciones abiertas. Conoce las ofertas y descuentos en www.unaula.edu.co. ¿Ha tenido dificultades con el tratamiento médico-quirúrgico de sus ojos en su EPS? En Clínica Oftalmológica Laureles tenemos la solución a tarifas muy especiales. Consúltenos, la visión no espera. Cumpla su sueño de estudiar, tener casa propia y mejorar sus finanzas con servicios de crédito y ahorro. 444-0226. Puerta del Norte, el lugar que elegiste para disfrutar en familia, con amigos. Gracias por estos 15 años compartiendo emociones. Puerta del Norte, es nuestro, es mío. Prepárate en formarte para obtener un alto puntaje en el ICFES Saber 11. 100% presencial o 100% virtual. 444-0404. Formarte.
Prepárate para la gran feria del juguete de Hora Loca. Del 14 al 17 de julio disfruta de increíbles descuentos, personajes especiales, sorteos, juegos y muchísimo más. ¡Te esperamos! El cambio es ahora. En solo 8 horas, tus prótesis dentales. Llámanos ya 444-0062. Anunciar, vender y comprar. Clasificados de Teleantioquia. Este programa no contiene escenas de sexo o violencia. Contenido apto para toda la familia. Contiene subtítulos en texto escondido o closed caption. Este contenido puede verse en alta definición y de forma gratuita a través de TDT. Hay un arroz que se eleva en la cocina para hacer de cada comida una experiencia inolvidable. Arroz Orquídea.